su asistencia. Yo estaba hasta el último momento en suspense por montones de razones. Una de ellas es que yo no sabía si los libros iban a estar y acabo de verlos aquí, así que la diferencia entre ustedes y yo será de unos minutos solamente. Así. Voy a hacer una pequeña introducción y bueno, voy aquí me acompañan en la mesa, que después los iré presentando, Zaida Capote, Amble Fernández y Rinaldo Acosta, que Rinaldo en particular es el editor del libro y que durante muchos años ha sido editor de muchísimas ediciones de Criterios, tanto de la revista como de la colección Criterios, como ahora de el cine Denken, que hoy presentamos en parte. En sus 43 años de existencia, Criterios ha traducido de 22 lenguas y publicado o dado a publicar por otras revistas y ediciones nacionales y extranjeras más de 500 textos sobre literatura, artes, cultura y sociedad de más de 300 autores de 38 países de Norteamérica, Europa Occidental y Oriental, Asia y África, desde Canadá hasta Japón, pasando por Nigeria, Israel y la India. Pero en esta ocasión en que presentamos una edición dedicada en especial al pensamiento sociocultural europeo, he entresacado de esa totalidad exclusivamente los elementos que encarnan la presencia de Europa en los distintos aspectos de la actividad divulgativa de Criterios y los he reunido en una presentación de PowerPoint que les estoy mostrando. Confío en lo que dicen los teóricos de las nuevas tecnologías comunicativas respecto a la capacidad de las nuevas audiencias de manejar informaciones simultáneas por más de un canal y en que la proyección no interferirá con la recepción de las intervenciones orales. Dada la variedad de temas y disciplinas representados en los 50 textos de los 2 volúmenes que hoy verán la luz, resultaría imposible una única presentación sinóptica de los mismos. De ahí que me haya visto obligado a escoger de entre ellos solo 2 grupos de textos ligados por la temática o problemática abordada. A la destacada investigadora y crítica literaria Zaida Capote, investigadora titular en el Instituto de Literatura y Lingüística, especializada en literatura y feminismo, le he pedido que comente los textos que abordan la posición social de la mujer, el sexismo, la prostitución y el feminismo. Y al competente investigador y crítico de artes visuales Amble Fernández, profesor de Teoría de la Cultura Artística en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, le he solicitado un comentario sobre los textos que se ocupan de la curaduría, las bienales y otros problemas de las artes plásticas. Y a ambos les rogué lograran el tour de force de hacerlo en unos 10 a 15 minutos. Y sin más, agradeciéndole de antemano a ambos, le doy la palabra a Zaida para que intervenga sobre este aspecto de estos tomos. Buenas tardes. Quiero agradecer a Desiderio, no solo por haberme invitado hoy a presentar para ustedes estos volúmenes de su recopilación del pensamiento sobre la cultura, sino también por haber decidido incluir en ella textos sobre temas afines al feminismo. Es una deuda que nuestras publicaciones, nuestros espacios culturales deben saldar, y el Centro Teórico Cultural Criterios, siempre en primera línea en la labor intelectual, ha comenzado a hacerlo con altura. En los volúmenes de Denken Pensée que presentamos hoy se incluyen 6 textos traducidos por Desiderio Navarro y Rinaldo Acosta, cuyo vínculo con estos temas es bastante amplio y disímil. Uno, que cuando se publicó en 2006 nació destinado a convertirse en clásico, Yo no soy feminista, pero ¿cómo feminismo se convirtió en la palabra impronunciable?, de Doris Moy, que aborda los conflictos del feminismo para mantener su participación en el diálogo sobre la sociedad actual. Otro, de Hanna Sierczynska, sobre la posición de las mujeres en la doctrina social de la Iglesia Católica. Otro, sobre las concepciones feministas en la historia del pensamiento cinematográfico, de Alicia Hellman. Uno, sobre los servicios de prostitutas acompañantes, burdeles sin paredes, de Sheila Jeffries. Otro, sobre las mutaciones del feminismo en la posmodernidad, del feminismo de la tercera ola y el posmoderno, se llama, de Denisa Adriana Oprea. Y finalmente, uno sobre el sexismo en la literatura para niños, de Gemma Yush. Como se ve, todos tratan asuntos distintos, pero confluyen en la preocupación por el lugar de la mujer en la sociedad, eso que solíamos llamar la condición social de la mujer. Cómo se han ido formulando a través de la historia las definiciones que hacen de una mujer lo que es.
¿Cuáles son las razones históricas de la depreciación del término y la práctica feminista? ¿Qué vías se han implementado para combatir el sexismo en la enseñanza infantil? ¿Cuáles son las propuestas para regular la prostitución en las condiciones actuales? ¿Cómo se representa a las mujeres en la literatura? ¿En qué lugar las concibe la Iglesia? ¿Y cuál Iglesia? ¿Qué conflictos plantea la creación cinematográfica para las mujeres y para las espectadoras? ¿Es posible revertir, controlar, intervenir de algún modo en el curso de esas realidades? Por lo pronto debemos informarnos, y esta selección nos ofrece un panorama muy valioso sobre algunas de las preocupaciones más acuciantes de las teóricas feministas de nuestro tiempo. Voy a empezar por el final, el más recientemente publicado por vía digital. El sexismo en la literatura para niños, de Gemma Yush, da cuenta de cómo se ha trabajado en la búsqueda de una literatura que utilice recursos de promoción de igualdad. La autora se centra en las políticas asumidas por la Comunidad Valenciana en España y hace un recuento de cómo, a partir de las recomendaciones dictadas por la UNESCO para evitar el sexismo en el lenguaje, la labor institucional y académica de varias universidades y centros de investigación ha puesto de manifiesto lo que ya sabemos, que en la literatura popular tradicional el papel de las mujeres suele ser pasivo, sus labores domésticas y su destino, la maternidad o el amor. Algo también perceptible en la literatura infantil que suele usarse con fines pedagógicos. La autora aporta una serie de cifras estadísticas, cita estudios y hace un recuento de cómo ha lidiado España con esos temas. Sorprende, por ejemplo, hallar que solo desde 1985 todas las escuelas públicas son mixtas, algo impensable para nosotros. Pero también sorprende que el Consejo de Ministros de la Comunidad Europea legisle a favor de la eliminación de los estereotipos y que grupos de maestros tomen en sus manos la redacción de una guía para la educación no sexista y proclamen como su objetivo la desintoxicación androcéntrica de los textos escolares. O que haya proyectos de reescritura de los clásicos, series donde se privilegie el protagonismo femenino o se propongan nuevos modelos de feminidad. La autora consigna también en este capítulo de su libro El lector modelo en la narrativa para niños y jóvenes las protestas de quienes no comprenden tanto afán y tildan de censores a quienes pretenden cambiar las cosas. Como experiencia en el trabajo cultural es interesante, sobre todo porque ofrece vías para nuestro trabajo futuro. En Burdeles sin paredes, Sheila Jeffries expone cómo han ido variando la práctica de la prostitución y sus regulaciones y cuánto ha cambiado el paisaje con el crecimiento de los servicios acompañantes en Australia, Nueva Zelanda y los Países Bajos. Las regulaciones propuestas para la legalización, concebidas para sitios estables, el burdel convencional, quedan en suspenso en sociedades donde la prostitución se hace cada vez más difícil de rastrear, pues se ejerce por contactos telefónicos que establecen dónde esperar o hacia dónde debe ir la prostituta. La autora se refiere al dilema que ofrece el uso, bastante difundido en la academia, de términos tales como trabajadoras del sexo. En otros casos se dice sexo servidora, aunque ella no lo menciona, y es una especie de naturalización, digamos, de la práctica. Y la concepción de que la prostitución es un trabajo más y una industria de servicios cualquiera. Por su parte, elige hablar de mujeres prostituidas y prostituidores, en referencia a la responsabilidad de estos y a lo pernicioso de la práctica para la salud física y mental de las mujeres involucradas. Como aclara, y concuerdo con ella, lo que se vende no es un servicio, es el cuerpo y la salud de una persona. Para explicarse, hace un recuento interesantísimo de cuánto ha variado la perspectiva sobre el problema. Fue en los 80 cuando comenzó a imponerse la idea de que la prostitución era una industria más que debía legalizarse, esto es, establecerse normas claras por el Estado en lugar de abolirse. En la práctica, ninguno de los países estudiados adoptó la despenalización pura, y eso demuestra para la autora cómo no puede separarse la prostitución de prácticas ilegales como el crimen organizado, el tráfico de personas, la prostitución infantil, etc. Entre las feministas difieren las posiciones. Las abolicionistas defienden que la prostitución es una forma de violencia masculina y han conseguido que en Suecia, por ejemplo, las mujeres prostituidas sean despenalizadas y los compradores masculinos penalizados. Como la legalización de la prostitución es una de las posibles soluciones acordadas con más frecuencia, la autora argumenta por qué le parece una política que las nuevas prácticas han vuelto obsoleta e inútil y cómo las recomendaciones disponibles en forma de consejos prácticos para aliviar los contratiempos suelen desconocer la innegable asimetría de la relación entre prostituta y cliente. En conclusión, la legalización existente en algunos países parece desconocer las nuevas normas sociales, económicas y de tecnología en que la prostitución se lleva a cabo hoy. Alicia Hellman
en las concepciones feministas en la historia del pensamiento cinematográfico, ofrece algunas de las coordenadas del desarrollo de la teoría feminista del análisis del cine, el marxismo, el psicoanálisis, la antropología. Revisa textos ya clásicos, como los de Teresa de Lauretis, Laura Mulvey o Claire Johnston, que proponían espacios específicos para las creadoras y las espectadoras, trabajaban la intencionalidad de la mirada y centraban su análisis en la peculiaridad desde un feminismo marxista radical que terminó por ceder paso al feminismo postestructuralista, menos demandante y más abierto, que ejemplifica con Judith Butler y su propuesta de que el género es actuación y como tal es una identidad cultural asumida, no solo impuesta. De un modo casi ingenuo, la transformación le hace decir que, con ello, cito, el radicalismo del feminismo se suavizó, cediendo su lugar a la problemática del género, o sea, a los estudios sobre la identidad cultural del sexo. Y digo ingenuo porque aunque sea cierto que cada vez tenemos más libertades para elegir qué modelo seguir, la opresión de género sigue existiendo, la violencia también, y en la mayoría de los casos es una batalla pendiente. Hay aquí un tema del que suelo hablar a menudo: el hallazgo de la categoría de género para definir el proceso según el cual se construía la identidad sexual proviene de la teoría feminista. Sin embargo, la instalación de género como sinónimo muchas veces de mujer o femenino abunda en nuestra prensa y se usa alegremente, muchas veces sin tener muy claro de qué se trata. Llamo la atención sobre esto porque hablar de género en abstracto parece un modo eficaz de borrar a las mujeres y sobre todo de evitar mencionar la palabra feminismo. También traducido del polaco y referido a ese ámbito cultural, el texto sobre la posición de las mujeres en la doctrina social de la Iglesia Católica expone un recorrido por la cultura del catolicismo, la Biblia, la doctrina de los padres de la Iglesia y la progresiva elevación histórica de la maternidad como epítome de la feminidad y, consecuentemente, la alabanza de la virginidad, del matrimonio indisoluble y la percepción del aborto y la anticoncepción como un crimen. A propósito, todavía asustan las palabras de Lutero, que la autora cita, que mueran con tal que paran, para eso son. O la afirmación del episcopado en Polonia en el año 77 de que la nación polaca estaba en peligro de extinción a causa de las prácticas de contracepción o interrupción del embarazo. Quizás tanta reticencia de la Iglesia Católica más formal a la participación abierta de las mujeres sea una de las causas de la amplia prédica del protestantismo, la teología de la liberación en zonas antes dominadas por el Vaticano. De todos modos, cabe esperar que las cosas cambien y que las mujeres católicas no se vean reducidas en su experiencia vital por la obediencia a una iglesia que pareciera desoír sus reclamos. Denisa Adriana Oprea aparece aquí con una reflexión sobre la tercera ola del feminismo y el posmoderno. Como veíamos en el texto sobre el cine, el feminismo en los 90 se transformó en otra cosa. El discurso de lo colectivo homogéneo fue sustituido por uno de lo individual y heterogéneo, al tiempo que muchas de las conquistas tan deseadas se alcanzaban, estamos hablando de Europa, no se olviden, y el feminismo se refugiaba en el espacio académico. Los medios insistían machaconamente en que la liberación había derivado en soledad o sobrecarga de trabajo, en negación de la maternidad y en última instancia en un estado de cosas no deseable, incluso para las mujeres. Aunque la autora hace una distinción entre la práctica del feminismo de esta tercera ola en los ámbitos anglófono y francófono, ambos son esencialmente partidarios de la defensa de una individualidad que, aun cuando discute los problemas concernientes a todos, se afirma a sí misma y no como parte de un grupo, una generación o un modelo de feminidad combativa. Cercanas a lo que llama el posmoderno del descentraje, el feminismo de la tercera ola sería más afín a una identidad de género en permanente construcción, performativa, como dice Butler, o nómada, según Rossi Braidotti, pero su coincidencia con el posmoderno del vacío y su negación de la necesidad de intervención política es imposible, dice Oprea. El excesivo relativismo de la teoría posmoderna, la constante imprecisión enunciativa, la movilidad o nomadismo del sujeto, a menudo indefinible, son características del pensamiento actual que influyen en el feminismo de esta tercera ola, coexistente, por otra parte, con la negación muchas veces clara y directa de la herencia de sus predecesoras. Una situación que retrata sin medias tintas Toril Moy en el magnífico ensayo Yo no soy feminista, pero cómo feminismo se convirtió en la palabra impronunciable. Para ella resulta sorprendente que hoy, justo cuando más personas compartimos opiniones coherentes con las demandas feministas, el término esté tan desprestigiado que casi nadie se atreva a definirse como tal. Como dice Moy, y podemos constatar en nuestro día a día, somos testigos del surgimiento de toda una nueva generación de mujeres que tienen el cuidado de prologar con la frase «Yo no soy feminista, pero»,
toda afirmación relacionada con el género que apenas pudiera producir una impresión de apartarse de lo convencional. Yo le haría un ajuste mínimo a esa frase de Moy. Entre nosotros no se trata de la más joven generación. Aquí prácticamente toda mujer hace la declaración de rigor en situaciones semejantes. La campaña conservadora contra el feminismo durante los 90, y Moy habla de los Estados Unidos, donde enseña pero no sirve igual, rescató viejas tácticas y acusó a las feministas de ser hechiceras, prosocialistas, lesbianas o todo junto. Un comentarista radial bastante conocido dio a luz al término feminazis, que definía, entre otros rasgos, así: una feminazi es una mujer para la que lo más importante en la vida es velar porque se realicen tantos abortos como sea posible. Esa demagogia, que ha sido apoyada también por muchas que se dicen feministas de nuevo tipo y que proponen enfrentarse al establishment feminista radical, dice Moy, se ha instalado en la cultura estadounidense con bastante naturalidad. Antihombres, dogmáticas y fanáticas. Esos son las feministas hoy para el gran público. En publicaciones e intervenciones públicas la palabra se ha vuelto tóxica, dice Moy, y hay que rescatarla de la mejor manera, es decir, trabajando. Y trabajando en buscar nuevos paradigmas teóricos, pues como afirma, tomando como ejemplo el segundo sexo, Beauvoir estaba comprometida con la libertad política e individual y con una exploración filosófica seria de la vida cotidiana de las mujeres. Para mí, esos siguen siendo compromisos ejemplares para una feminista, y el postestructuralismo no ha sido demasiado amistoso con ellos. Así concluye Moy su trabajo. Esta reflexión, como todas las anteriores, es en sí misma interesante y motivadora, pero además nos incita a buscar en nuestra experiencia un espacio para la acción. Leyendo estos textos, mirando alrededor, hallaremos nuestro propio camino. Creo que esa es la contribución mayor de esta selección y del trabajo de Desiderio Navarro y del Centro Teórico Cultural Criterios, estableciendo puentes hacia otras culturas, otras dimensiones del humano, por así decir, convierte nuestro paisaje cotidiano en un espacio pasible de ser interpretado, de ser comparado, de ser transformado. Por mi parte, leer estos trabajos me confirma que la lucha por una sociedad más justa y digna no puede ser cosa del pasado, y que el feminismo tiene reservas suficientes todavía para seguir intentando cambiar el mundo para mejor. Aunque silenciemos su legado, aunque ignoremos sus llamadas de atención, está vivo, aunque maltrecho, y lucha. Poder compartir esa constatación con ustedes hoy me llena de alegría y me da fuerzas para continuar en la batalla. Gracias, Desiderio. Buenas tardes. Hace años que vengo albergando un sentimiento de gratitud hacia Desiderio Navarro, en especial porque pienso que buena parte de la información teórica se la debo a su gestión editorial y a su monumental obra de traducción. Desde mis años de estudiante en la Facultad de Artes y Letras, de los textos fotocopiados y escaneados que circulaban entre alumnos y profesores, los marcados con el sello de Criterios conformaban ya un % considerable de la bibliografía teórica, tanto para la carrera de letras como para historia del arte. En esos años, mediados de la década del 2000, viví la expansión editorial de Criterios, que además de la mítica revista, pasó a publicar antologías temáticas, tan necesarias como el volumen sobre el gran debate de la posmodernidad, o temas teóricos más específicos como la intertextualidad o la semiótica visual. También compilaciones de teóricos de primer nivel como Patrice Pavis, Stefan Moravsky, Boris Groys, Henry Markiewicz, Wolfgang Belz o Jan Nederben Pieters. Para aquellos estudiantes que nos comenzábamos a interesar por la teoría cultural y artística, los libros que Desiderio ponía a circular en nuestro medio a precios adecuados y de relativo fácil acceso nos fueron abriendo un horizonte de formación que corría en paralelo al plan de estudio de nuestras carreras. Hoy las disciplinas de teoría literaria y teoría de la cultura artística que se imparten en letras y en arte, respectivamente, serían impensables sin el capital teórico con el cual nos ha proveído Desiderio Navarro. Y ante la solicitud de un estudiante acerca de cuál bibliografía consultar sobre un tema u otro, solemos decir: ya le preguntaste a los 1001 textos de Desiderio, que por cierto ya son 4004 textos. Con el boletín bimensual de pensamiento cultural europeo, Desiderio, a tono con los tiempos, comienza la segunda década del siglo en curso con una nueva estrategia editorial: hacer circular vía email un servicio informativo altamente especializado. De esta forma, durante 4 años redondos, el saldo ha sido la entrada gratuita a nuestros correos electrónicos de más de 70 textos teóricos sobre disímiles temáticas y problemáticas culturales y artísticas.
Del total de envíos efectuados hasta la fecha, hasta el número 50 han quedado compilados en los 2 volúmenes que se presentan hoy, y que todos los amantes del papel y la forma de lectura tradicional se podrán llevar a casa y atesorar en sus bibliotecas. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿por qué Desiderio ha invertido la lógica editorial tradicional, poniendo a circular primero los textos de manera gratuita y sistemática en el medio digital, para después, a manera de epílogo, recoger y juntar la cosecha en el libro físico? Pueden existir varias razones que avalen tal estrategia, pero me interesa centrarme aquí en la que considero más importante. En los últimos años hemos podido observar cómo tanto revistas en soporte tradicional como publicaciones que solo existen en la red han comenzado a utilizar el correo electrónico para hacerle llegar a un público potencial de interesados parte de los contenidos que se publican. Muchos blogs de manera automática envían a su mail list el último contenido publicado, además de los boletines que están pensados para circular específicamente a través del email. De esta manera se le pone el contenido delante de los ojos al lector. Este ya no tiene necesidad de salir a peregrinar en su búsqueda a través de la marejada caótica de la red, lo cual es muy cómodo en verdad, más en un contexto de precario acceso a Internet como el nuestro. Por tanto, con sus pros y sus contras, como todo, en el ámbito de los medios digitales de información, el correo electrónico se ha venido convirtiendo en la herramienta clave para penetrar en la intimidad del ordenador de los lectores potenciales, de la misma manera que la televisión se convirtió en el medio moderno por excelencia para entrar en la intimidad de los hogares y retener la atención de la familia. Profundo conocedor de la dinámica cultural contemporánea, Desiderio Navarro ha sabido hacer un uso extraordinario de esa potencialidad informativa por su inmediatez y alcance que posee el correo electrónico, lo cual se remonta al papel protagónico que desempeñó en el debate que explotó en el año 2007 sobre la oscura política cultural que predominó en la década del 70. Pienso que con su boletín bimensual de pensamiento cultural europeo, Desiderio, durante estos 4 años, además de socializar de manera gratuita y democrática todo este capital de conocimiento contemporáneo, lo cual es ya más que apreciable, también ha logrado intervenir de forma cuasi subliminal en los principales debates culturales que se han ido sucediendo en el país. Creo que ha sido su manera sistemática, inmediata, oportuna de contribuir a esos debates, lo cual no dudo en definir como un sagaz ejercicio de política cultural. A diferencia de las 4 entregas de los 1001 textos con el boletín, Desiderio ha podido desarrollar un trabajo más riguroso de selección y traducción de los textos que ha considerado más adecuados, aquellos de temática más oportuna en correspondencia con lo que se esté debatiendo con cierta visibilidad en la palestra pública nacional, o aquellos que nos proveen de un horizonte epistemológico actualizado sobre problemáticas artísticas, culturales, sociales, políticas, entre otras, que se discuten en el mundo y de las que no debemos estar ajenos. En su inmensa mayoría son textos de rigor académico, en los que la argumentación que valida las tesis expuestas está precedida o acompañada por una sistematización teórica en la que se discuten y definen conceptos, categorías y nociones conceptuales sin las cuales sería imposible pensar con cierta seriedad fenómenos de considerable complejidad. En los trabajos de corte más historiográfico, de igual manera es regla general el rigor y la exhaustividad investigativa de los autores. Además, aun cuando se trata de académicos, teóricos, investigadores y filósofos de 20 y tantos países europeos y que proyectan sus ideas desde diversas corrientes del pensamiento contemporáneo, se percibe también como generalidad que estamos ante una producción de conocimiento progresista, de rigor ético y de compromiso intelectual con la realidad que se discute. De manera que la Academia Cubana tiene en estos 2 volúmenes de pensamiento cultural, entendido el término en su sentido más englobante, un referente extraordinario de la manera en que la producción teórica resulta fundamental para comprender la compleja realidad contemporánea, comprensión que pasa ineludiblemente por la creación de cartografías y agendas cognitivas que nos permitan articular nuestros proyectos de acción individual y colectiva de manera orgánica, de acuerdo a los imperativos de nuestro presente histórico. En lo concerniente a los textos que abordan específicamente problemáticas de las artes visuales contemporáneas, en ambos volúmenes podrá encontrar el lector ensayos de excelente calidad, con enfoques actualizados tanto sobre la conceptualización y valoración de diferentes procedimientos artísticos, la relación entre el campo del arte y otros ámbitos de la cultura y la sociedad, textos que discuten temas más específicos como el rol jugado por figuras que han ganado gran visibilidad en el mundo del arte, como lo es el curador independiente o el curador autor, así como problemáticas propiamente estéticas
que atraviesan todo el horizonte de la modernidad y que siguen siendo puntos cardinales de debate en la posmodernidad. Del último tipo es el ensayo del célebre semiota estonio Yuri Lommán, el cual recomiendo no dejar de leer. En este estimulante texto, titulado Sobre la naturaleza del arte, Lommán comienza afirmando que el arte es una forma de pensamiento sin la cual la conciencia humana no existe, como no existe conciencia con un solo hemisferio. Pero a diferencia de la ciencia, que se ocupa de regularidades, o de la historia, que organiza y textualiza lo ocurrido, solo lo ocurrido, el arte, nos advierte Lommán, se puede mover con total libertad en el ámbito de lo posible, de lo casual, puede fabular sobre lo no ocurrido, puede imaginar lo que podría ocurrir, puede crear mundos autónomos, intencionales, que emulan la vida, pero que no son la vida. La fuerza moral y cognitiva del arte radica precisamente en que nos da una opción donde la vida no la da. Sabia lección la de Lommán, un juicio de validez general sobre la naturaleza del arte, sobre su especificidad cultural y cognitiva, que sobrevuela la historia y es tan actual y lo seguirá siendo en tanto exista eso que llamamos arte. Para el campo artístico cubano resulta de gran interés un texto como Venecia o La Habana, una polémica sobre la génesis de la Bienal Contemporánea, de Rafael Niemojewski, del Reino Unido. Se trata de un análisis historiográfico y teórico sobre la génesis y proliferación del tipo de megaexposición internacional denominada Bienal de Artes Visuales. En su análisis, el autor reevalúa el lugar central que se le suele otorgar a la Bienal de Venecia como principal punto de referencia en el origen de este tipo de evento y destaca el papel desempeñado por la Bienal de La Habana en el surgimiento de un nuevo tipo de evento que tiene como uno de sus fundamentos esenciales una vocación de crítica inmanente no solo a ese modelo de bienal hegemónica que simboliza la cita de Venecia, sino también de la lógica cultural inherente a la institución arte moderna occidental. En su momento, con el envío de este texto, Desiderio suministró una buena dosis de combustible al debate que acompañó la celebración del 30 aniversario de nuestra Bienal. Sobre la tan discutida figura del curador y su rol dentro del campo artístico actual, el lector podrá encontrar dos visiones diferentes. El curador como iconoclasta del filósofo alemán Boris Groys, de quien recomiendo otro provocador texto, El totalitarismo del carnaval. ¿Y qué es un curador? El ascenso y caída del curador-autor, de Claire Bishop, del Reino Unido. Boris Groys, en su peculiar estilo desenfadado que combina especulación filosófica con análisis histórico, argumentaciones laberínticas y paradójicas, pone en perspectiva histórica el surgimiento de la figura del curador como especialista de museo a finales del siglo XVIII y principios del XIX, su caída en desgracia en la alta modernidad, dígase el contexto de la vanguardia, y su resurgimiento espectacular como curador independiente a finales de los 60 del siglo XX, con el advenimiento de la apoteosis de la posmodernidad. El curador es pensado por Groys como un iconoclasta, pero que al mismo tiempo, con su influyente gestión, contribuye a la iconofilia de las imágenes consideradas artísticas. El curador, dice el autor, es un agente de la profanación, de la secularización, del abuso profanador del arte. Sin embargo, puede afirmarse que el curador independiente, al igual que el curador de museo antes que él, no puede evitar ser dependiente del mercado del arte y trabajar al mismo tiempo para este, mediante la presentación de una obra de arte en el museo o de la aparición frecuente de la misma en diversas exposiciones transitorias organizadas por curadores independientes, se eleva el valor de mercado de dicha obra y de esa manera se sigue sirviendo a la iconofilia. Fin de la cita. Otro grupo de textos discuten problemáticas tales como las relaciones de préstamos y entrecruzamientos entre el campo del arte y el campo de la moda. El último grito, sobre arte con forma de moda y la moda con forma de arte, de Isabel Kraft, de Alemania. Las estrategias artísticas que se proyectan fuera de los marcos institucionales del campo artístico, como las acciones performáticas o las intervenciones públicas. El arte del performance en el espacio público, de Yana Stefanova, de Rusia, Bulgaria. El procedimiento denominado arte de apropiación y su eficacia o ineficacia crítica para desenmascarar o revertir los procesos de mitificación cultural que son codificados por los medios de comunicación y la industria cultural en general. La mitología de la apropiación, de Sven Lutichin. Los proyectos que surgen como iniciativas del ámbito artístico, pero pretenden generar espacios y contextos de sociabilidad en los que se puedan producir o estimular relaciones comunicativas, emocionales, comunales, entre individuos. El arte participativo, un cambio de paradigma, de los objetos a los sujetos, de Susana Milevska, de Macedonia.
La multidimensionalidad de las prácticas artísticas contemporáneas, en las que la imagen se articula, complementa o es suplantada por textos verbales, objetos, sonidos y toda clase de materia semiótica. El arte en los límites de lo visible, de Igor Sabel. Con relación a la temática artística en general, en ambos volúmenes hay otros muchos textos que nos informan sobre problemáticas que se discuten en el campo de la literatura, la música, el teatro, la danza, el cine, la arquitectura y el urbanismo. Pero esos son temas que exceden el tiempo que me corresponde ocupar en esta presentación, además de, por supuesto, de mis competencias culturales. Termino agradeciéndole una vez más a Desiderio Navarro por esta nueva entrega del Centro Teórico Cultural Criterios y por todas las que de seguro aún tendremos la posibilidad de degustar. Muchas gracias. Bien, bueno, estos realmente solamente son algunos de los textos, grupos de textos dentro de otros muchos grupos posibles que hubiera sido posible escoger para la presentación. En realidad, ustedes recibirán hoy solo 2 tomos de los que ya hubieran podido ser 3, puesto que 50 textos de los que ya en este momento son 71 divulgados, publicados, y hubieran podido ser 75 para esta fecha. Pero nos dimos cuenta que desde el punto de vista económico, ni siquiera llegué a plantearle la idea a Zuleika, desde el punto de vista económico, la adquisición de 3 libros voluminosos de una vez hubiera sido una carga un tanto pesada para la mayoría de los bolsillos. Por eso hemos dejado ese tercer tomo para que aparezca, si el Instituto Cubano del Libro estuviera de acuerdo, en la próxima Feria del Libro, tal vez junto a un 4º volumen. De las presentaciones de conjunto de textos, sean antologías o números de revistas, se espera que expliciten los criterios de selección. En el caso de estos volúmenes y de Denken, Pamphlet, Thought, Missile, en general debo repetir las palabras que ya he dicho a propósito de otras selecciones nuestras. Sus principales criterios han sido la representatividad informativa, la calidad científica y la posibilidad de un aprovechamiento crítico local. En este caso solo tendría que agregar que la condición de publicación quincenal nos ha permitido responder de manera más rápida a los requerimientos emergentes de la actualidad nacional. Y, como en el caso de la revista y la colección Criterio, la multiplicidad y heterogeneidad de sus temas y disciplinas ha sido dictada por la multiplicidad y heterogeneidad mismas de las carencias informativas de nuestra vida cultural. Esa es la única legitimación que tiene esa abundancia de temas y disciplinas. Con la presente edición, Criterios quiere seguir siendo un puente tendido que sirva para propiciar en el campo del pensamiento literario y artístico un encuentro dialógico de culturas libres de etnocentrismos, muy importante característica, y contribuir así a que la creciente globalización en los dominios de la teoría cultural no asuma una unipolaridad semejante a la que viene mostrando la globalización en el terreno de la economía y la cultura de masas. Martí, el latinoamericano que en su voraz asimilación del mundo incorporó a nuestra cultura mayor caudal de creaciones foráneas que ningún otro, afirmó: conocer diversas literaturas es el medio mejor de liberarse de la tiranía de algunas de ellas. Para el Centro Teórico Cultural Criterios, el conocimiento de diversas teorías culturales actuales es el mejor modo de liberarse tanto de la tiránica globalización de algunas de ellas, como del igualmente tiránico aislacionismo fundamentalista de otras. Muchas personas aprecian en Criterios el difícil trabajo de traducción del aparato terminológico y conceptual de tantas disciplinas académicas de tantas lenguas. En realidad, esa es la parte menos difícil del trabajo. Lo más difícil es adquirir y ejercer las competencias necesarias para saber buscar, orientarse y seleccionar lo realmente más valioso en la producción vastísima y continuamente creciente de tantos países en tantas disciplinas culturales. Y el acumulado histórico, por así decir, sigue creciendo por día. No creo que se deba a la falta de traductores especializados de inglés el hecho de que, por ejemplo, en esta misma Feria Internacional de La Habana, que tiene a la India como país invitado, se haya perdido una ocasión extraordinaria
de presentar en Cuba una prestigiosa producción intelectual india que no tiene nada de exótico, ancestral, milenario ni misterioso, adjetivos en que ha insistido nuestra prensa en estos días, sino que por el contrario está ligada a la modernidad de esa potencia emergente y a su crítica. Los llamados estudios subalternos, que desde sus inicios en 1982, con el primero de 10 volúmenes de escritos sobre historia y sociedad surasiática, se convirtieron en una exitosa e influyente corriente en la India y en el mundo anglosajón, y que dentro de en los Estados Unidos, dieron origen incluso al grupo de los estudios subalternos de la América Latina, 1992, con practicantes tan destacados como Walter Miñolo, John Beverly e Ileana Rodríguez, y una edición como un reader, un conjunto de textos, una crestomatía se decía antes en español, de estudios subalternos latinoamericanos. Partiendo del concepto gramsciano de subalterno, Ranajit Guha, su figura central, Dipesh Chakrabarti, Partha Chatterjee, David Hardiman, Vinendra Padey, Sumit Sarkar, Shahida Amin, Jan Prakash y Gayatri Chakraborty Spivak desarrollaron una crítica de la historiografía elitista, colonialista, nacionalista y marxista, que incurría también en ese elitismo, en numerosos libros publicados por las prestigiosas editoriales universitarias de Oxford, Harvard, Cambridge y Princeton, crítica que suscitó debates teóricos y metodológicos más allá de la India y se ha visto reflejada en traducciones publicadas en revistas latinoamericanas de Colombia, México, Argentina, Bolivia, etc. En la próxima entrega de los 1001 textos en una noche, Criterios dará acceso a nuevos textos, porque hay algunos en entregas anteriores de estos autores. En febrero del 2011, gracias a la ayuda de la Embajada del Reino de Holanda en Cuba, Criterios pudo crear una nueva forma de hacer llegar información sociocultural internacional a los medios intelectuales cubanos e internacionales. La publicación y distribución gratuita de un e-cine quincenal dedicado a la divulgación del pensamiento cultural y social europeo, Denken Panthé Thought Mission. Y punto suspensivo, porque seguiría en otras lenguas de los demás países europeos. Así, desde esa fecha, con las solas pausas de las vacaciones veraniegas, intelectuales, creadores, profesores y estudiantes universitarios, periodistas y cuadros culturales cubanos han recibido ya 71 textos de importantes pensadores de 24 países europeos en traducción de 20 idiomas, para un volumen total de cerca de 2.000 cuartillas. ¿Qué hace tan importante la continuada traducción y circulación de esos textos en Cuba? Basta un recorrido por las librerías, catálogos editoriales, bibliotecas, eventos, revistas y periódicos científicos y culturales en general para percatarse de la ausencia casi total del pensamiento cultural y social internacional, con la mínima excepción de contados autores marxistas e izquierdistas latinoamericanos y aún más contados estadounidenses y europeos, con textos dedicados a un grupo muy restringido de temas, mayormente de política y economía internacional. No es preciso revisar la bibliografía usada en los programas de estudio de las universidades y los institutos y escuelas de arte, ni la literatura consultada y citada en los artículos y libros de autores cubanos sobre temas culturales, para percatarse de las enormes lagunas y vacíos que encierran con contadas excepciones, en lo que se refiere a libros de texto, manuales, diccionarios, antologías, etcétera, en materia de pensamiento contemporáneo sobre literatura, artes plásticas, cine, teatro, música, danza, televisión, estética, teoría y sociología de la cultura, de la comunicación, antropología, etnología, en fin, humanidades y ciencias sociales en general. Pero esta ausencia no es un fenómeno nuevo, sino que ha sido una constante desde fines de los años 60, con el consiguiente efecto acumulativo de más de 40 años de carencias informativas, ya perceptibles y crecientes en los propios años 60, pero entonces por razones más económicas que ideológicas. El pensamiento cultural y social europeo, que había estado presente en ediciones locales o importadas, con afamados autores que iban de Weber a Althusser, de Sartre a Weiss, de Lévi-Strauss a Bauman, de Artaud a Cotte, y hasta mediante las visitas de algunos de sus representantes más destacados, como en ocasión del Salón de Mayo y el Congreso Cultural de La Habana, como por ejemplo Peter Weiss, desapareció por obra de la política cultural del llamado quinquenio gris,
a cuyos nefastos efectos se refirió con emotivas y precisas palabras el narrador y amigo Eduardo Eras al recibir en esta misma sala el Premio Nacional de Literatura hace unos días. Y desapareció solo para ser relevado por una avalancha de ediciones e importaciones de textos de autores de la nomenclatura académica soviética, así como de estancias de los mismos en calidad de asesores de la investigación y la educación, con una exclusión casi total de los pensadores de los restantes países socialistas europeos, considerados menos o nada ortodoxos, así como de los pensadores heterodoxos de la propia Unión Soviética. Lamentablemente, esa presencia excluyente, prolongada más allá de dicho quinquenio hasta bien entrados los años 80, no se limitó a determinar el contenido de ideas correctos de la vida académica y cultural, temas, enfoques y métodos de investigación, tesis teóricas e históricas incuestionables, etc., sino que conformó en mayor o menor medida el estilo mismo de pensamiento y vida intelectual de sucesivas generaciones que aún hoy, en una u otra medida, continúan reproduciéndolo o en un otro aspecto, muchas veces incluso a través de aquellos de sus miembros que luchan sinceramente por librarse de él. Un estilo cuyas principales características podrían resumirse así: la mera repetición o ilustración de ideas dictadas desde lo alto de la jerarquía o escuchadas, ni siquiera a veces ni dictadas, a veces ni se ha pedido, desde lo alto de la jerarquía institucional, político-cultural en el momento dado, y la no elaboración y expresión de ideas nuevas y propias como recurso para no incurrir en errores ideológicos y evitar así las indeseables consecuencias administrativas de estos en la vida cotidiana. La negación a priori y en bloque de la veracidad y utilidad de las afirmaciones del pensamiento otro por extranjero o simplemente por distinto. Y la no lectura y el desconocimiento en general como garantía de no contaminación con el pensamiento otro. La invisibilización mediática de publicaciones y autores heterodoxos y la apelación a la censura y las medidas administrativas en vez de la crítica argumentada y el debate como medio de la confrontación de ideas, y el confinamiento de cualquier debate inevitable a un circuito restringido al margen de la esfera pública y en especial de los medios masivos. Este es el estilo en su forma clásica, como lo describía, de los años 70. Así pues, el Lessine Denken se inscribe en la larga lucha de criterios ya por 43 años, no solo por disminuir en alguna medida el antes descrito vacío informacional en las más distintas disciplinas del pensamiento cultural y social, sino también por contribuir al total y definitivo abandono de los rezagos y repuntes de un estilo de pensamiento y vida cultural de raigambre soviética, a la conformación de una Cuba abierta al mundo y a su propia realidad, de una vida cultural y social abierta al planteamiento y discusión de los problemas sociales y culturales tabuizados o esquivados, desatendidos o aún no percibidos, a la pluralidad de puntos de vista y al debate entre estos sin relativismos, y esto es subrayo, sin relativismos, al conocimiento y al aprovechamiento dialógico críticos de lo mejor del pensamiento europeo y mundial, conocimiento y aprovechamiento libres de autobloqueos, pero también de eurocentrismos, realizados desde nuestra propia situación y agenda nacional. Y una aclaración: cuando se habla de eurocentrismo a veces se piensa en Europa en bloque, pero Europa Occidental ejercía el eurocentrismo y todavía lo ejerce respecto a el resto de Europa. Y esto es importante tenerlo presente. En comparación con las publicaciones impresas en papel de criterios, Denken ha demostrado tener una serie de ventajas comunicacionales más allá de la obvia reducción de los costos de producción, que no voy a, por razones de tiempo, no voy a entrar a enumerar. Quisiera, antes de terminar, agradecer a todos aquellos que he mostrado aquí en la proyección, a todos aquellos, en esta ocasión, a todos aquellos países europeos, instituciones de Europa, en particular, como en este caso de Holanda, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al embajador Norbert Braghut, que nos honra con su presencia, y en especial a la consejera cultural
Johanny, que dejó, que acaba precisamente de terminar de su estancia entre nosotros, en la cual siempre he encontrado un apoyo entusiasta, y como ha sido igual con la fundación del Príncipe Claus, que subvencionó 4 números de criterios, la Fundación Ivos, un número de criterios y el libro blanco sobre negro, a Polonia, Alemania, Francia, España, por ahí está Pablo Platas, él mucho antes de que llegara a Cuba, ya la Embajada de España nos ayudaba, incluso con detalles como era el audio, la silla, etcétera, cosas que a veces son decisivos para una actividad. No basta con tener la traducción o el texto del conferenciante. Bueno, hay un agradecimiento que para mí es muy especial y que creo que todos los lectores de Criterio deberían tenérselo. Si en este corto tiempo de febrero de 2011 acá he podido hacer esos 71 textos, hay varios que ha tenido la participación, ha tenido la excelente trabajo de Oreste Sandoval como traductor del alemán, el propio Rinaldo como traductor de inglés, pero en el caso de Rinaldo se suma que es un editor en el cual se puede confiar, es decir, me ha permitido trabajar otro ritmo. Yo soy obsesivo compulsivo y yo me leo un texto antes de publicarlo, 3 en voz alta, por escrito, en pantalla, en papel, y me ha permitido trabajar más relajadamente, porque lo que se le pase a Rinaldo es bastante, es algo realmente bastante difícil, lo que no logre ver, y estoy hablando de detalles que implican una erudición que esto realmente es algo que tiene un valor extraordinario para el trabajo de Criterios, ese aporte. Yo quisiera, bueno, hay algo que me alegra y me honra como editor de Criterio. Rinaldo acaba de recibir, creo que en esta misma sala, hace 3 o 4 días, merecidamente, espero que entre los méritos se hayan tenido en cuenta y ha sido el trabajo de con Criterios también, ha recibido la distinción por la cultura nacional. Y bueno, les agradezco también su presencia. Realmente no logro distinguir si hay otros diplomáticos de países que han sido que han patrocinado, que han ayudado a Criterios, pero volviendo a nuestra Cuba, quisiera agradecer no solo la presencia aquí de Abel, de Julián, de Zuleika, sino también el apoyo que en algunos momentos fue totalmente decisivo. Bueno, el caso de que Criterios tenga un local se le debe a Abel durante su desempeño como ministro de Cultura, y realmente sería largo enumerar el papel y el apoyo que ha desempeñado Criterio. Esto hay que decirlo también en contraste con otras personas que desde otras posiciones, con otras visiones, muchas veces, tal vez en muchos casos pienso que marcados por esta visión de la cultura que llegó a formar parte de su biografía, que en muchos casos se formaron no solo ya en esa, sino incluso el mejor periodo formativo de su juventud lo pasaron en la Unión Soviética, en instituciones formativas, así, y es natural, ya casi lo entiendo como un fenómeno natural, que Criterios les resulte, como diría Toriel Moy a propósito de feminismo, una mala palabra, una palabra impronunciable, así. Por eso con mayor razón les agradezco a Abel, al Ministerio de Cultura, y hoy día en la persona de Julián y a Zuleika, ese apoyo a Criterios. Y creo que quería pedirles, por favor, no sé si está los libros, para evitar que unas personas se queden. Ocurrió esto con Pensamiento Cultural Ruso, los 2 tomos son una unidad. Entonces, por favor, no sé si tienen la orientación, pero deberían ser vendidos como una unidad, de manera que no se queden personas con una parte y con otro.
Bueno, realmente espero, si el instituto, la experiencia con este tomo le satisface, espero que en la próxima feria poderles presentar 1 o 2 tomos de Deinken con nuevos textos. Y bueno, muchas gracias a todos.